el ser humano trae una genética, ¿no? Torcida. Desde que Adán pecó, eh, todos sus hijos, ¿no? Todos sus descendientes, ¿no? Tenemos una naturaleza torcida. Vamos a tratar de ver en esta mañana algo de eso también. Quiero que todos estemos atentos en esta mañana, porque vamos a hablar de algo que no sé por qué no ha sido muy visto en la predicación de la palabra de Dios en tantos años, pero una realidad en el Nuevo Testamento, una realidad en toda la Biblia. Amén. Yo casi siempre cuando estoy ahí adorando, alabando, como que Dios me cambia el orden por lo menos del mensaje. Amén. Hermanos, estamos rodeados de o sea, la realidad que nosotros vemos, les puedo decir esto, es media realidad. Hay una realidad espiritual que nos rodea, que nosotros no vemos con estos ojos, no percibimos con estos sentidos naturales, pero existe, es poderosa. Esa realidad es, cuando Jesús habla de que, Él dice que que el mundo entero está en tinieblas, es porque el mundo entero no puede ver esa parte de la realidad, la parte del espíritu, la parte espiritual. Y esa parte es tan poderosa, tan importante, tan real, que y porque no se pueda ver no quiere decir que no es real, ¿no? Hemos estado hablando algo así en el campamento, que la fe no es imaginación. Amén. La fe es ver lo que existe. Existe, pero no se ve con nuestros ojos naturales. Fe es como que los ojos espirituales se abren y vemos las cosas espirituales. Estamos rodeados de un mundo espiritual. Hay ángeles, hay seres de toda clase espirituales. Hay cosas espirituales que no son vistas, pero que son poderosas, que han cambiado situaciones, que rigen gobiernos, que rigen todo. Amén. Yo creo que una vez entendiendo esto, nosotros podremos encaminarnos en un estilo de vida glorioso. Dios quiere para nosotros un estilo de vida glorioso. Él dijo que Él está construyendo una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Una iglesia gloriosa. Gloria es la manifestación del poder de Dios, la manifestación de la majestad de Dios, la manifestación de lo que nosotros ahora no vemos de Dios. Amén. Voy a empezar como decía, ¿no? Un amigo, empecemos por el final para acabar más rápido, decía, ¿no? Quiero empezar con ustedes, si me van a ayudar los de multimedia. Amén. Solo para tener una ilustración, ustedes saben que el Antiguo Testamento es una ilustración de las cosas espirituales. Amén. En Segunda de Crónicas 36, perdón, no, un poquito más allá. Aquí está. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 6, solo para que veamos, es uno de en toda la Biblia están las cosas espirituales, en toda la Biblia está lo que no se ve, que se hace real y que tiene poder y que ayuda. Amén, y que nos ayuda a cumplir el propósito de Dios. Amén. Nadie entra en lo espiritual para hacer lo que quiere, pero todos podemos entrar a lo espiritual para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios, que es grande. La obra de Dios es inmensa. Les pregunto, por ejemplo, Israel,
¿cómo es que entró a la tierra prometida? Con una tierra donde había ciudades amuralladas, había gigantes, había hombres de guerra fuertes, y ellos eran una cantidad de personas esclavas. Nunca se habían preparado con una lanza, no tenían armas, no tenían nada. ¿Cómo fue que entraron? ¿De dónde sacaron poder? Hay un mundo espiritual, hay ejércitos espirituales que los llevaron a la victoria. Amén. En este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 6, nos encontramos en una situación, mis queridos hermanos, donde está el profeta Eliseo. Israel estaba en guerra con los sirios, los asirios, los sirios en este caso, y ellos tenían un ejército muy grande, muy poderoso, pero Israel tenía un profeta. Amén. Israel tenía un profeta, un hombre que miraba. Amén. Recuerde, Jesús dijo, el mundo entero está en tinieblas, pero el que cree en mí tendrá la luz de la vida. Hay luz, la luz, en realidad la luz de la que habla el Nuevo Testamento no es esta luz. Es una luz que alumbra para ver lo espiritual. Es una luz que alumbra para ver lo real y eterno y más poderoso que lo natural. Entonces, este ejército, como casi siempre, era más poderoso que el ejército de Israel, pero había profeta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en una de sus historias de Eliseo había un general del ejército sirio que era leproso? ¿No ven? ¿Se acuerdan? De Naamán. Y bueno, y una de las criadas de la esposa de Naamán era una israelita que sabía que había profeta en Israel, ¿no? Y ella habla con el rey y le dice, él está leproso. Bueno, la lepra era una enfermedad totalmente incurable, ¿no? Menos en aquellos tiempos. Y le dice, allá en Israel hay alguien que le puede sanar al general Naamán. Bueno, la cuestión es que el rey de Israel no cree, perdón, el rey de Siria, y se entera, ¿no? Eliseo, y le dice, vas a ver ese rey que hay profeta en Israel. Y no sé si conocen la historia, pero Naamán fue sanado. Amén. Naamán fue sanado. ¿Y cómo fue sanado? Zambulléndose 7 veces en el río Jordán. ¿De dónde vino? El río Jordán es medicinal. Amén. No, él veía, este hombre veía lo espiritual. Amén. Cuando vemos lo espiritual estamos en paz. Cuando vemos lo espiritual no hay escasez. Amén. Cuando vemos lo espiritual es como si tuviéramos nuestra billetera llena. Hoy en día casi, bueno, no todos llevan plata en su billetera, ¿no? Llevan su celular y con QR estamos listos, ¿no ves? Amén. Y solamente como ejemplo, el QR, o sea, ¿usted puede ver que tiene plata? ¿No ve que no? ¿Qué es fe? Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Amén? O sea, tiene una fe natural, sí, ¿no? Una fe natural para saber que usted está llevando en su bolsillo plata, pero es un celular. Amén. O las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, cuando le roban, ya no le roban billetes, ¿no? O sea, una persona puede ir sin plata y sentirse que puede comprar cualquier cosa. ¿Sí o no? Porque tiene una cuenta, ¿no?
en el banco y por medio de la tarjetita o por medio de su celular con QR puede pagar todas las cuentas que va a consumir. Amén. Pero no veo plata. Pero igual se siente feliz, se siente como millonario. ¿Sí o no? Tiene fe. Amén. Una fe natural. Tiene fe en algo que él sabe que depositó. Pero pregunto yo, ¿no será Dios más real que eso? Amén. Las promesas de Dios, en realidad, lo que está en la Biblia son una descripción de las realidades espirituales. Amén. Cuando dice el Señor, no te afanes, ¿qué comerás? ¿Qué vestirás? ¿Sí, no ve? Dice, no te afanes. Pero te da llaves. Porque en el versículo capítulo 6, eso está en el capítulo 6, pero en el versículo 33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Dónde está tu vestido? ¿Dónde está tu comida? Ahí, ¿no ve? En el QR del Señor. Y hay llaves, así como cuando tú entras con tu tarjeta, tienes que tener tu clave. Bueno, la Biblia te enseña esas claves. Amén. En la Biblia están las claves. Sinceramente, bueno, lo que pasa es que las personas no saben esto. Y espero que terminando esta prédica, usted sea un lector, un estudiador asiduo de la palabra de Dios. Porque ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro poder, ahí está nuestra sabiduría, ahí está la luz. ¿Sabe? El mundo solo ve media realidad, o sea, ve solo lo que se ve, lo natural. Pero Jesús, ¿cómo lo describió a esas personas? Están ciegos. Imaginémonos un ciego hoy en día tomando un auto, conduciendo un auto. ¿Y qué va a pasar con ese ciego? Prontito se va a chocar. Amén. El mundo está ciego. Se anda chocando continuamente con las realidades espirituales. Anda metiendo la pata. Metemos la pata espiritualmente. En lo natural parece que todo va bien. ¿Por qué a veces hacemos todo lo que tenemos que hacer en lo natural y nos va mal? Hay realidades espirituales, hay verdades que están metidas en la Biblia, que nosotros podremos entender y no meter la pata en la vida. Tanta gente tiene todo, ¿y por qué no es feliz? Porque no conoce las realidades espirituales, no conoce el secreto de la felicidad. Amén. Miren, quiero mostrarles nomás un ejemplito de muchísimos que hay en la Biblia, pero me gusta este porque es bien descriptivo. Entonces, estaba, como les digo, volviendo al tema, estaba Israel, los sirios lo tenían como sitiado, y estaba el profeta Eliseo y su criado Giesi, ahí cerca de la ciudad de Samaria, que era la capital del reino de Israel, del reino del norte, y vinieron el ejército sirio y los tenían rodeados. Vamos a leer. Segunda Reyes, capítulo 6, ¿no? 6. Perdón. Recién estoy aprendiendo a usar esta computadorita. Ya. Versículo 14. 6:14. De ahí empezamos. Como les digo, usted se va a hacer un gran favor en la vida aprendiendo la palabra de Dios. Usted sabe que las bendiciones son nuestras.
El problema es que cuando vamos tras de lo material, así ciegos, no llegamos a tener lo material. ¿Se da cuenta? O sea, este mundo ha sido diseñado para mantener ciegos aún a los cristianos, porque los cristianos, muchos de ellos, imagínense qué intercambio. No tengo tiempo para leer la Biblia. Esa expresión es una expresión de ignorancia. Porque leer la Biblia, en la Biblia encontramos la solución para todos nuestros problemas. No sé, es como, no sé. Sí, claro, el problema es que no lo vemos, ¿no? Porque si lo viéramos, seríamos estudiosos de la palabra de Dios. Estaríamos todos los jueves aquí viendo, ¿no? O sea, cómo está la historia de la Biblia, cómo es el transcurso de toda la Biblia, porque para entender la Biblia, para interpretar la Biblia, tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender el contexto histórico, el contexto literario, tantas cosas que cuando no leemos ignoramos totalmente y la interpretamos tan mal muchas veces. Y bueno, la Biblia es como los caminos rectos, como las líneas por donde no se sale Dios. Dios no se sale de la Biblia. Dios tiene la Biblia es como los caminos, ¿no? Los caminos que tenemos nosotros son caminos por donde podemos andar. Usted ha querido andar por el campo a veces y hay caminos, ¿no ve? Por donde va la movilidad tranquilamente. A veces no tan buenos, pero usted se puede salir del camino y ¿cómo anda la movilidad? A veces ya no anda, ahí se queda porque de repente hay un hueco grande, de repente. Entonces, el conocer la Biblia nos hace ir por caminos y no nos vamos a perder. Pero no es suficiente. No necesitamos ver el mundo espiritual. Y la Biblia ha sido escrita desde el mundo espiritual. Los hombres que escribieron la Biblia, dice el apóstol Pedro, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro espiritual. Por eso cuando leemos, nosotros tenemos que leerla, bueno, con nuestros ojos naturales, empezamos con ojos naturales. El conocimiento de la historia de la Biblia y de los pasajes de la Biblia empieza en nuestra mente. Y después ese es un material poderoso que usa el Espíritu para después nosotros aprender a escucharle, nosotros aprender a ver en el Espíritu y empezamos a funcionar. Hermanos, como les digo, yo diría esto, no sé si parecerá un poco excesivo, pero no es así. Nosotros, los cristianos, bueno, los que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? La Biblia dice que los que han nacido de nuevo han nacido del Espíritu. Tenemos vida espiritual. Pero algunos solo ven lo natural. Amén. Todos hemos nacido como nacen los perritos, ¿no? Los perritos, ¿cómo nacen? Ciegos. Hemos nacido ciegos. Amén. Hemos recibido a Cristo, no sé cómo, pero no sabemos nada. Nadie ha tenido que entender todo el Evangelio para recibir a Cristo, ¿no? Es una cosa que no sé por qué le recibí a Cristo, no sé por qué conozco a Dios, porque ni lo veo, ni lo siento, ni nada, pero hubo algo en el mundo espiritual y naciste de nuevo. Y ahora tienes una vida espiritual, una vida completa. ¿Sabe? El hombre fue creado así. Fue creado un hombre
espiritual que no está con los sentidos espirituales apagados. O sea, ¿sabe qué? La palabra estar en tinieblas podría describirse como muerte espiritual. Amén. Adán, si usted lee el Génesis, hablaba con Dios. Adán veía a Dios, percibía a Dios. Sus sentidos espirituales eran como lo natural. Amén. Como nosotros estamos hablando y nos vemos aquí, así él era con Dios, porque sus sentidos espirituales estaban abiertos. ¿Sí? Adán es un, ¿cómo podemos decir? Es un reflejo de lo que somos nosotros, ahora que hemos nacido de nuevo, ¿no? Antes del pecado, obviamente. Por eso hemos tenido que nacer de nuevo, porque cuando Adán pecó, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? No comas de ese árbol, le dijo. Porque si comes de ese árbol vas a morir. ¿Y qué pasó? Sus sentidos espirituales se apagaron. Y el hombre empezó a andar en tinieblas. ¿Cuántas no serían las tinieblas que ya para el capítulo 6 el mundo estaba lleno de violencia? El deseo del corazón de los hombres, que lea, yo necesito de parte de todos los que me oyen que hayan leído la Biblia. De otra manera va a ser más difícil de entenderme, hermanos queridos. Lean la Biblia, estudien la Biblia, lo más posible. Ahí está mucha sabiduría, mucha luz. Bueno, los hombres vivían, como les digo, ¿no? Imagínense, eran ciegos conduciendo un auto. Ahora imagínense un ciego conduciendo por esta calle y a 60 kilómetros por hora. Hay gente que está ciega y está apuradísima. Imagínense peor todavía, ¿no? Está todo desesperada, quiere correr a 120 y cree que ve. Y hay desastres terribles en la vida de la gente. ¿Por qué se quiebran los matrimonios? ¿Por qué los hijos se pierden tan tremendamente? Si usted fuera pastor, usted quizás sabría un poco más. Porque los pastores nos enteramos de todas las cosas que pasan en las familias, tanto desastre hay, tanto desastre, y es por la ceguera. Y como les digo, la gente está bien apurada pensando que su apuro, su esfuerzo le va a hacer feliz, le va a hacer llegar a buen puerto. Nadie puede llegar a buen puerto si no ve. ¿Amén? No ve. Se va a chocar. Miren cómo es la vista espiritual. Entonces envió el rey, dice, le voy a leer allá, dice, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, ¿no? Está hablando del rey de Siria, que mandó su ejército para rodear a Israel, ¿no? Para sitiar, dice, la ciudad. Y se levantó de mañana, y aquí está hablando y dice, y salió el que servía al varón de Dios, ¿no? Se llamaba Giesi, el siervo de Eliseo, el varón de Dios era Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, dice, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! ¿No? Él se levantó, Giesi, abrió la puerta y el ejército lo estaba rodeando. ¡Ay! Dijo, ¿qué hacemos? Y le dijo, Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y cómo era eso? ¿Cuántos eran ellos? Eran Giesi y Eliseo. ¿Y cuánto era el ejército cuántos soldados tiene un ejército? Muchos, con armas y todo. Y Eliseo dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pasa con Eliseo? Está loquito, ¿no? Así a veces le decimos a los hombres de fe.
a los hombres que miran lo que nosotros no podemos ver a veces. Esos loquitos, miren lo que pasó aquí con este loquito. Versículo 17. Y oró Eliseo y le dijo, miren cómo oró. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. ¿Qué necesitaba Eliseo para entender, para estar en paz, para estar seguro? Que fueran abiertos sus, y no sus ojos naturales, ¿no? Los ojos naturales veían a los enemigos. Pero los ojos espirituales que le fueron abiertos, vieron al lado de ellos gente de a caballo espiritual y carros de fuego. Amén. ¿Cómo estaba el siervo de Eliseo antes de ver? Imagínense con tanta gente que ya te iban a matar. ¿Y cómo estuvo Eliseo después de ver? Nos protegen, gente de a caballo, carros de fuego. ¿Cómo se siente un hombre de fe? Un hombre que mira. Los profetas del Antiguo Testamento son una figura y sombra de los hombres espirituales que empiezan a ver lo que no se ve. No lo que no existe. Existe en el mundo invisible. Amén. Hay gente que confunde la fe con la imaginación. Imaginación es ver lo que no existe. ¿Sí me entiende, por favor? ¿Estamos? Fe es ver lo que no se ve, pero existe. Eso es lo que pasó. Y me gustaría seguir la historia. Y bueno, sigamos un poquito más la historia. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Miren, en el mundo espiritual no solamente vemos las cosas, sino en el mundo espiritual tenemos recursos maravillosos. Dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Ven? Eliseo supo que la oración poderosa y efectiva es una oración con fe. Amén. Recuerden, fe no es imaginación. Fe es ver lo que no se ve, o oír lo que no se oye. Por eso dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Lo que Dios dice. Amén. Entonces, este Eliseo dijo que se ciegue. Y dice, después les dijo Eliseo, estaban ciegos ahora, el ejército de Siria, ¿no? Ciegos estaban, como nosotros a veces, ¿no? Pero ellos estaban ciegos, ahora sí, físicamente. Dice, y le dijo Eliseo, estamos en el 19, ¿no? No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. No, ellos fueron a buscar a Eliseo. ¿Sabe por qué fueron a buscar a Eliseo? Porque Eliseo, como era un hombre de visión espiritual, le decía al rey de Israel dónde iban a atacar los sirios, ¿no? Por eso es bueno leer todo, ¿no? Yo solo puedo leer una partecita porque no tengo tiempo. Y el rey de Siria estaba enojadísimo. Mandaba a su ejército a un lado y los de Israel sabían que iban a venir, entonces le hacían el lance. Todo el tiempo, ¿no? Y el rey de Siria estaba preocupado y dijo, hay alguien entre nosotros que es una espía. Alguien le avisa al rey de Siria
todos nuestros planes. Lea la Biblia, es muy bonita la historia. Y después le dice, no es eso. Lo que pasa es que Israel tiene profeta. Tiene un hombre de fe, tiene un hombre de visión. Imagínense qué bueno sería que nuestros gobernantes tuvieran hombres de visión a su lado. Imagínese usted cómo viviría de bien teniendo visión. Amén. Entonces, ahí fue que mandó al ejército a buscar a Eliseo, ¿no? Y ahí vinieron, los rodearon, y Eliseo todo pancho, ¿no? Dormía bien Eliseo, sabe que los hombres de fe duermen bien. Estaba tranquilo, pancho. El que estaba nervioso era el otro que no veía nada. Nervioso. ¿No le pasa que a veces usted está bien en paz, sabe que Dios le habló y está haciendo lo que tiene que hacer, pero a veces su vecino o su compañero, su compañera, no. ¿Y dónde te estás metiendo? ¿Qué estás haciendo con la plata? ¿Qué estás haciendo? Amén. Claro, no ve lo que uno ve, ¿no? Amén. Cuando vemos, estamos tranquilos, cuando no vemos, estamos bien preocupados. Amén. Yo no sé cómo está usted en este tiempo, pero hay personas que viven preocupados. Y Dios no nos llamó. Además, ni siquiera, ¿de qué sirve preocuparnos? Ni controlamos nada. Amén. Usted puede cambiar la situación del país. ¿No lo ve? Claro que usted podría ayudar a cambiar la situación del país con un poquito de fe. Yo he estado de viaje estos días. Oiga, nada, el común de la charla en todo lado es que la situación está mal, que los precios subieron, que no hay gas. Algunas cosas son reales, ¿no? Pero no hay otra palabra. No hay un pueblo de Dios que se anime a decir, Dios también vive en Bolivia. Amén. Dios también, usted está buscando el reino. Bueno, algunos no están buscando el reino de Dios y su justicia, puede ser que quizás por eso no están provistos, ¿no? Pero él dice, las promesas de Dios son condicionales, porque nosotros necesitamos, así como para que alguien te pague un sueldo, aquí en lo natural, tú tenés que trabajar, en lo espiritual tenés que hacer ciertas cosas que son las condiciones para que las cosas funcionen. Amén. Tienes que hacer. Cuando Jesús sanó al ciego, le dijo, ve y lávate. Le untó barro en los ojos y le dijo, ve y lávate. Y si no iba y se lavaba, ¿no ve? Tenemos que entender. Y yo no sé por qué, bueno, cómo funciona lo espiritual, pero según él tenía que ir a lavarse. Y entonces iba a ocurrir el milagro. Bueno, aquí estamos. Eliseo le dijo, no es este camino, ni esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿No? El hombre que buscáis era él mismo, ¿no? Pero como estaban ciegos, no lo podían ver a Eliseo. Y los guió ¿a dónde? A Samaria. Sigue el 20, dice, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. O sea, Dios llevó al ejército, lo metió dentro de la ciudad y estando dentro de la ciudad, ahora dice, abre los ojos también. Ahora, recuerda, estos ojos son sus ojos naturales, ellos estaban ciegos en lo natural. ¿Y qué pasó? Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo. O sea, se quedaron en medio de la ciudad. ¿Y qué podían hacer los de Samaria? Los podían matar, estaban perdidos el ejército de Israel, ¿no? Y bueno, la historia ya sigue más adelante, y usted lo puede leer. Dios le dice a Eliseo, ¿no? Que no los maten, más bien denles de comer y despídanlos, ¿no? Y dice que nunca más volvieron a atacar a Israel. Qué bueno es saber el consejo de Dios. Amén. Qué bueno es saber el consejo de Dios.
siempre nos va a llevar a una vida mejor. Amén. Quizá en una mente natural, según el rey, hubiera dicho, mejor los matamos y los dejamos sin, ¿no? Y aquí está, ¿no? Sí, ya no quise leer, porque lo que yo quiero que nosotros comprendamos, mis amados hermanos, es que este mundo espiritual es un mundo que se ha abierto ante todos los que han nacido de nuevo. Todos nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros sentidos espirituales empiecen a funcionar. Hemos nacido ciegos como los perritos, como decimos, ¿no? Como los bebés, igual los bebés no ven. Dice que hasta los 40 días un niño puede fijar bien la vista. Pero en la palabra de Dios encontramos cómo desarrollar los sentidos espirituales. Por eso me da mucha pena los que no invierten tiempo en leer la Biblia, en estudiar la Biblia. Es como querer seguir viviendo ciegos. Amén. Nuestra fuerza está ahí, en el entendimiento. Amén. Cuando el hombre pecó, se puso en tinieblas. Ahora Cristo vino. Y la primera cosa, para mí, dos cosas, hay muchas cosas muy importantes que sucedieron en la cruz. Pero una de ellas es que perdonó nuestros pecados. ¿Amén? ¿Usted ha leído eso? No puedo demostrárselo, pero está en la Biblia. ¿No? Perdonó sus pecados. ¿Y qué son sus pecados? Sus pecados son los delitos que usted ha cometido. ¿Amén? Delitos espirituales. A razón de los pecados del hombre, Satanás puede hacerle daño al hombre, ¿no? Satanás es como el fiscal, ¿no? O como la policía espiritual. Dice la Biblia que no hay maldición sin causa. ¿Por qué Satanás causa destrucción en los hombres? Porque los hombres han pecado, porque los hombres han cometido un delito. ¿Por qué hay presos en la cárcel? Porque ellos cometieron un delito y vino la policía y vino el fiscal y los acusaron y demostraron que habían tenido un delito y lo metieron en la cárcel. En el mundo espiritual sucede lo mismo, solo que no vemos, ¿verdad? Hay gente encarcelada, o sea, de todo. Y Satanás, o sea, y el mundo espiritual, eso es otra cosa que quiero que usted esté bien claro en esto. El mundo espiritual es un mundo de justicia. La justicia es algo que se va a cumplir sí o sí. No hay nada ilegal en el mundo espiritual. Amén. Satanás no le puede acusar a alguien sin causa. Amén. Es como si la policía te quiere meter preso sin haber hecho nada. Es ilegal, ¿verdad? Al final te va a demostrar que no hiciste nada y te van a tener que liberar. Así pasa en el mundo espiritual. Y nosotros teníamos deuda con la justicia del universo, con la ley de Dios, con la ley del universo. Y Jesucristo, la primera cosa que vino a hacer es pagar por todas esas cosas. Amén. Él cumplió todas nuestras prisiones que nosotros debíamos cumplir según la ley del universo o según la ley de Dios. Entonces, cuando estamos en Cristo, no debemos nada. Amén. No debemos nada. ¿Sí? Puede usted creerlo, puede no creerlo, pero si lo cree, mejor. Si usted se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. ¿Por qué fiel y justo para perdonar? Porque hubo alguien que pagó. Y la segunda cosa que hizo, para mí, de las más importantes, porque como le digo, hay muchas cosas que ocurrieron en la cruz. La segunda cosa más importante no es solamente librarnos de los pecados, nos libró del pecado.
Y el pecado es diferente de los pecados. Los pecados son las transgresiones que hemos hecho. El pecado es esa naturaleza caída que nosotros tenemos que comete los pecados. ¿Y cómo nos libró? Nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer del Espíritu, como dice la Biblia, nos hizo nacer de una simiente incorruptible. Y hoy, amados hermanos, todos los que somos cristianos y hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva naturaleza. El problema es que esa nueva naturaleza no está siendo desarrollada por nosotros. Amén. Y en la Biblia dice cómo desarrollar. La Biblia dice cómo abrir los ojos espirituales, cómo abrir los oídos espirituales, cómo nosotros podemos llegar a ser hombres entendidos. Tenemos todo. Como me están mirando con incredulidad, les voy a mostrar algunos pasajes. Vamos a ver, hermanos, en mi computadorita. No es igual que la anterior. Perdón. En Juan capítulo 3. Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Por ejemplo, o sea, todo el Nuevo Testamento habla de estas cosas. Yo solamente estoy diciendo algunos pasajitos. ¿Amén? Cuando la Biblia dice que andemos en Cristo, dice que andemos en la conciencia espiritual. Respondió Jesús, aquí es una conversación de Jesús y Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo, miren lo que le dice. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué no puede? Ver el reino de Dios. O sea, ahora en la Biblia dice que nosotros que hemos recibido a Cristo hemos nacido de nuevo. Si antes no podíamos ver, hoy podemos ver. ¿Sí? O sea, Nicodemo era un hombre tan intelectual, tan capacitado incluso en las escrituras, pero desde su mente. Era un principal entre los judíos, un hombre entendido. Y él vino a discutir con Jesús a ver qué podía encontrar en las escrituras. ¿No? Él dijo, nadie puede hacer tantos milagros si es que no ha venido de Dios. O sea, tú has venido de Dios, charlemos. Y Jesús le dijo, mira, si no naces de nuevo, ¿para qué vamos a charlar? Amén. No me vas a entender. No vas a poder ver, no vas a poder percibir las cosas espirituales. Y hermanos, según la Biblia, nosotros hemos nacido de nuevo. Sigue adelante y le dice, digamos, el siguiente, para poder aclarar. Respondió Jesús en el 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un nacimiento espiritual. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo una vida muy terrenal, porque no estamos mirando con nuestros sentidos espirituales. No estamos viviendo una vida de mucha miseria y pobreza, porque no estamos usando nuestros recursos espirituales. Miren, por ejemplo, en la carta a los Efesios. ¿Alguien me puede pasar los Efesios, capítulo 1? Versículo. Empezamos con los versículo 3. Miren lo que dice Efesios. Y vamos a seguir con Efesios, ¿ya? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Por favor, ayúdenme. Nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales, ¿no? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo espiritual es algo que existe, pero que nuestros ojos no lo pueden ver. Amén. Y lo espiritual se trae a lo natural por medio de un algo que tiene una palabrita que solo tiene 2 letras, por medio de la fe. Amén. Entonces, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso les dice, otra cosa, hay que tener cuidado siempre cuando leemos. ¿A quién está hablando? Le está hablando a los efesios. Los efesios eran cristianos. Eran una iglesia muy linda. Era una iglesia madura. Era una iglesia, como vamos a ver, que tenía fe y que tenía amor. Hermanos, solo algo les voy a decir. Una de las cosas que, y esto es muy importante, una de las cosas, una de las formas en cómo nosotros desarrollamos nuestro sentido espiritual es cuando maduramos. Madurar quiere decir cuando crecemos en Cristo. Crecer en Cristo quiere decir cuando nos hacemos más iguales a Cristo. Cuando tenemos el amor de Cristo. Amén. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, que es gozo, que es paz, que es paciencia, todo eso. Cuando nosotros nos hacemos de Cristo y nosotros vivimos para Cristo y nosotros estamos decididos a hacer el plan de Cristo, Cristo va a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Él lo ha puesto así. Estas realidades espirituales no se pueden entender por estudio. ¿Amén? No se pueden entender por estudio. Se tienen que discernir espiritualmente. Bueno, yo tengo harto que compartir con ustedes. Pero miren, aquí dice que Él los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, por favor. Según nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha antes de Él, delante de Él, ¿no? Los santos y sin mancha son los que pueden ver espiritualmente, los que van a ser. Pero nosotros somos santos y sin mancha no porque somos perfectos, sino porque la sangre de Cristo nos quita la mancha. Y santos quiere decir consagrados al propósito de Dios. ¿Cuántos de aquí han consagrado su vida para hacer la voluntad? A todos solamente les hago esta pregunta. ¿Será mejor vivir para hacer tu propia voluntad, con tu mente limitada, con tu visión a la mitad, ¿no? Porque solamente ves lo natural? ¿O será mejor hacer la voluntad de Dios? Que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dios conoce lo espiritual y lo natural. ¿Qué será mejor? ¿Tu voluntad o su voluntad para ti? ¿Qué será mejor? Contéstese usted a esa pregunta. Porque cuando hacemos nuestra voluntad, o sea, Adán por hacer su voluntad perdió la vista espiritual, perdió el oído espiritual, ¿no? Y su descendencia casi se acaba. Amén. Casi se matan entre todos los humanos. En el capítulo 6 ya la tierra estaba llena de violencia. Hermanos, Él nos hizo... Bien, seguimos, por favor, 5. Vamos a ir rápido ahora sí. Si usted tiene su Biblia, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fuimos para ser adoptados, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nos detenemos. ¿Qué es alabanza de la gloria de su gracia? ¿Con qué se coma eso? Alabanza es proclamación. ¿Ya? Se traduce ahí alabanza. Proclamación
¿Qué es la gloria? Podemos decir, es el valor, lo maravilloso de su gracia, ¿no? Para que su gracia sea, para que lo maravilloso de su gracia sea publicado. Para eso está usted y estoy yo. Para que lo maravilloso de su gracia, todo el mundo la conozca. Porque con esa gracia nos hizo aceptos en Dios. Hemos visto eso, ¿no ve? Y con esa gracia es con lo que nosotros cambiamos. Nadie cambia porque se propone cambiar, no más. Todos cambiamos porque Dios nos cambia. Amén. Para eso fuimos nosotros salvados. Usted, todos. Cuando la gente nos vea, tendría que decir, qué gloriosa es la gracia de Dios que lo transformó a Alberto, que lo transformó a Eudés. La gente al ver un hombre maduro en Cristo, ese es el propósito. La gente debería, qué gracia maravillosa. Yo quiero esa gracia. Amén. El mundo va a antojarse de esta gracia. El mundo que no le conoce. Nosotros no vamos a tener que ir muy lejos. Al vernos, la gente va a amar a Cristo, va a amar la gracia de Cristo que le da todo lo que no tiene. La gracia de Dios es ese recurso maravilloso que Dios nos da y no nos cobra nada. Solo tenemos que creer. El mensaje del Nuevo Testamento es este mensaje. Así como has despertado espiritualmente, como has nacido de nuevo, Dios te va a llevar por el camino, por medio de su gracia, para que tú puedas ver y tú puedas tomar las mejores decisiones en tu vida y tu vida vaya a cambiar y tú puedas usar los recursos espirituales. A ver, aquí adelante, aquí en este lo voy a ver, perdóname, soy impaciente. Pero, hermanos, está tan listo, tan palpable en el Nuevo Testamento, como nosotros a veces no estamos valorando aquello que nos hace tan poderosos, tan sabios. Aquí estamos. Ahora sí. Miren, vamos a ver. Dice que nos hizo hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que su gracia gloriosa, poderosa, el mundo la vea. Para que tú seas un letrero luminoso que publica la maravillosa gracia que has recibido. Y que está, escúchenme, disponible para cada ser humano en esta tierra. Para todos. La gracia es para todos, para cualquiera que quiera y que crea. Y que la reciba y que esté dispuesto, lo crea tanto que está dispuesto a dar su vida para obtenerla. No es así, una cosa pasiva. Si tú dices que crees, mañana vas a ir a tu Biblia y vas a empezar a leer. Y vas a empezar a buscar cómo desarrollar tus ojos espirituales, cómo desarrollar tus oídos espirituales. Tú no te vas a faltar a todas las clases. Amén. Dice, bueno, qué más gana, ¿no? Que no poder. Dice aquí la palabra, quiero ver más adelante. Dice, miren, 15, por favor. 1:15. Miren lo que está hablando el apóstol Pablo a los Efesios.
a aquellos que les está diciendo que fueron bendecidos con toda bendición espiritual. Y dice, versículo 15, por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Fe y amor son los dos, ¿cómo podemos decir? Las dos cosas, las dos evidencias de que hay madurez. Amén. Si tú tienes fe y tú tienes amor, tú vas a empezar a entender. Si en la iglesia hay fe y hay amor, la iglesia va a empezar a recibir el conocimiento y los ojos espirituales de la iglesia van a ser abiertos. Por eso Pablo dice, a causa de esto, dice el versículo siguiente, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación quiere decir, es lo mismo que hace la fe, ¿no? Es una acción de la fe. La revelación mira lo que está, pero que no se ve. A ver si hubiera una colcha aquí, yo cubriría este púlpito, digamos, ¿no? Y yo les diría a ustedes, si ustedes no lo hubieran visto, ¿no? Imagínense que vienen un día y no saben que hay púlpito y solo ven una colcha encima de esto. Yo les digo, ¿qué hay ahí, allá detrás de esa colcha? Usted no sabría, ¿ve? Porque no se ve. Revelación es que yo agarre la colcha y la saque y queda esto a la vista. Eso es revelación. Entendimiento de lo que existe pero que no se ve. Amén. Entonces él está orando para que ellos tengan ese espíritu de revelación, para que empiecen a ver. Dice, versículo 18, alumbrando luz los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. La esperanza es el futuro al que Él nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Hay una herencia que nosotros no podemos ver si no se nos alumbran los ojos. Si nuestros ojos espirituales no son abiertos. Por eso Él oraba, que se abran sus ojos. Porque con herencia no eres pobre. Con herencia no te vas a sentir que va a ser mañana. Por eso Jesús dijo, no te preocupes por el día de mañana. Solo busca primeramente el reino de Dios. Y dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. Yo sé que me estoy pasando la hora ahí, pero déjenme terminar. Ellos le dicen ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? O sea, cuán maravillosa es esa herencia, cuán rica es esa herencia que tienes. ¿Cuántos quisieran tener un abuelito millonario y una herencia, ¿no? Y que le ponga, ¿no? Pero nosotros tenemos una herencia de Dios. Y está en los cielos. Y que esté en los cielos no es problema cuando hay fe. Porque lo que está en los cielos es real, pero es la fe la que lo trae. Pero para que ellos puedan ver, tenía que haber fe y amor. Amén. Por eso es tan diferente. En la carta a los Corintios, Pablo no dice eso. En la carta a los Corintios le dice, miren, en el capítulo 3, le dice, hermanos míos, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les doy de comer leche y no alimento sólido, porque ustedes no pueden recibir. Amén. Porque hay entre ustedes peleas, luchas, rencores, contiendas. Esas cosas lo mantienen ciego a un cristiano. Todas las cosas de la carne. Por eso necesitamos madurar. En el capítulo 2 dice, hablamos la sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez sabemos lo que Dios nos ha concedido. Lea su Biblia. Usted y yo tenemos cosas grandes que no se consiguen con trabajo, con otro. Se consigue con crecer Cristo en nosotros. Con el crecimiento de Cristo. Eso se llama madurez en la fe.
La madurez en la fe es Cristo manifestándose en nosotros. Y mire, volvemos a Efesios 1. ¿En qué está 1 ahí? Que les hable de la herencia. El versículo 19. Escuchen. ¿Y cuál? No solamente hay herencia, no solamente hay esperanza, hay un futuro, sino que también hay cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quiénes? Para los que tenemos fe, para los que alcanzamos fe. Y la fe no se alcanza por estudio, la fe se alcanza por crecimiento espiritual. Porque Dios va a empezar a mostrar su amor en tu corazón. Va a empezar a mostrar paz. Y mientras más crezca Cristo, más vas a ver y más vas a tener poder. ¿Sabe qué? Dios no le va a dar poder a alguien que va a usar mal su poder. Dios no le va a dar recursos económicos de todo tipo a alguien que los va a usar egoístamente o a alguien que va a usar para fines malos. Por eso Dios lo encerró en esto, en madurez, en crecimiento, en que Cristo sea formado. Si Cristo es formado, va a haber poder para con nosotros los que creemos. Y ese poder es un poder, dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo será la fuerza de Dios? Eso ni nos imaginamos. Sigue, por favor. ¿Qué hizo esa fuerza? Operó en Cristo resucitando de los muertos. El poder puede resucitar de los muertos. Y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. O sea, todo poder está bajo el señorío de Cristo. Amén. Y sabe, aquellos que le han seguido a Cristo y que le han permitido que Él se manifieste, también están sentados con Cristo en ese lugar, con un poder sobre todos los principados, sobre todas las potestades, sobre todo señorío y todo lo que se nombre en esta tierra. Efesios 2:6, por favor. Hermanos, ya aquí voy a terminar, pero hay mucho que ver. Y juntamente dice que no solamente lo sentó a Cristo, dice que juntamente con Él, a nosotros nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Hermanos, miren, es mi deseo, yo no puedo enseñarle toda la Biblia, aparte que no hay tiempo, pero el deseo del corazón de Dios en esta mañana es abrir sus ojos, que ustedes puedan anhelar lo espiritual, que ustedes puedan anhelar vivir una vida según como Dios lo diseñó. Muchos de nosotros no tenemos paz, no tenemos felicidad, la estamos buscando, estamos haciendo tantas cosas para conseguirla, pero no la estamos consiguiendo, porque lo estamos haciendo así, ciegos. Y Dios quiere iluminar los ojos de nuestro corazón. Dios quiere mostrarnos. Y a través de nosotros, como hemos visto en el libro de Efesios, y usted puede ver en todo el Nuevo Testamento, y a través de nosotros mostrar eso a los que no ven, a los que se están hiriendo allá afuera, a los que se están golpeando, a los que se están destruyendo, los hogares que se están rompiendo, las relaciones que están quebrándose, todo el mundo está mal. Los hombres por trabajar están dejando sus hogares, están dejando la educación de sus hijos, o sea, todo está desordenado. Pero cuando viene la luz, si tenés tu cuarto desordenado y está oscuro, no se ve nada, ¿no? Hasta que alguien venga y prenda la luz. ¡Ah! Esto está sucio, esto está... No, la luz te permite poner orden, hasta en tu corazón, en tu vida. La luz de Cristo. Ay, nosotros, amados, ustedes que han recibido a Cristo.
no porque son buenos, sino porque han creído. Tienen una vida espiritual. Y el poder de la iglesia está en vivir y ver lo espiritual y usar lo espiritual. Yo veía a este mundo, qué difícil va a ser que este mundo crea. Se ve muy difícil cuando me veo a mí mismo. Pero cuando entiendo que Dios tiene todos estos recursos a mi favor, cuando yo estoy haciendo su propósito, entonces nada hay imposible. No hay nada imposible. Solo hay que saber el camino. Por eso estudie la palabra, ore. En la oración, hermano, es un lugar donde tú vas a tener, poco a poco vas a ir escuchando la voz de Dios. Amén. Y no es porque te metas mucho, es porque tú vivas en justicia, vivas haciendo lo correcto. Empieces a ver cómo Cristo empieza a amar a los demás. Una de las cosas que aprendí en este último congreso, los que se perdieron cosas tan lindas, es que no hay persona a la que Dios no ame. No hay ninguna persona a la que yo puedo decir, a este no lo quiero, no sirve. Todos los seres humanos tenemos valor y Dios nos ama. Amén. Miren, tenemos grandes posibilidades. No importa hasta dónde has llegado hasta aquí. Pero yo quiero orar con ustedes ahora. Para pedirle, amén. Recuerden, lo que somos hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir, para que todos ustedes ahora sepan que hay una gracia. La gracia, ¿sabe de dónde? La palabra gratis viene de la palabra gracia. Amén. Usted no tiene que pagar, usted tiene que creer. Y obviamente se va a ocupar, pues, si usted cree, ¿verdad? El problema es que nosotros decimos creemos y no nos ocupamos, ¿no? Creo que va a llover y se sale así. No, cuando usted cree que va a llover, ¿cómo se sale? Busca paraguas, se abriga, ¿no ve? Los que dicen que creen, pero no están escudriñando la palabra, no están viniendo a la congregación, no están viniendo a las clases, no están anhelando ver, anhelando usar los recursos espirituales que tenemos. Hermano, están haciendo mal. Se están perdiendo. Hay cosas que están esperando que nosotros la usemos, la veamos. Pero hay un camino. Y es el camino de la fe, del amor, de la paz. Es un camino de la obediencia, principalmente. ¿Cómo se perdió? ¿Cómo el ser humano se convirtió en ciego? Por desobediencia. Adán desobedeció. ¿Y cómo Dios espera que tú le obedezcas si no escuchas su voz? Dios te va a dar a conocer su voz. Al comienzo de muchas maneras. Y llegará un momento en que tú vas a escuchar su voz en tu corazón. Y vas a saber cuando Dios te dice, haz esto, haz lo otro. Y luego vas a empezar, así como Eliseo, Dios te va a decir, yo quiero sanar a ese enfermo. Y tú vas a ir, sana. Y ese enfermo se va a sanar. Tú vas a escuchar a Dios. Vas a ver a Dios. Yo tengo tantos pasajes aquí. Oremos. ¿Se antoja a usted de la vida espiritual? Hermano, la iglesia, no sé qué le pasó a la iglesia. No está viendo esto. Ahora le reto a que lea el Nuevo Testamento y con esta visión vea cuántas cosas están en lo espiritual, cuántas cosas están en el espíritu. Lea el Nuevo Testamento con esta visión y se va a dar cuenta que no estoy hablando cualquier cosa.
El problema es que no sé. Yo no sé. Son 2000 años después de Cristo. Y a veces no nos hemos dado cuenta. No sé. Yo creo que ha debido haber personas que se han dado cuenta, ¿no? Y han vivido vidas que han traído gloria a Dios y a su gracia. Padre, Señor, en esta mañana, ninguno de nosotros se siente pobre, se siente solo, se siente mal. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a, tras que sabemos que algo es tu voluntad, nosotros lo hagamos. Ayúdanos a caminar, no en nuestra visión natural, sino en aquella cosa que tú nos estás diciendo, en aquella palabra de Dios, en aquella Biblia que tenemos que saber interpretar, que tenemos que conocer. Todos esos principios que empiezan a describirnos realidades espirituales necesarias para no andar tropezando en las cosas más importantes, que son las cosas espirituales. Que andemos con los ojos abiertos, Señor. Que andemos como Eliseo, como tus siervos los profetas, mirando todos los recursos del cielo. Señor, cuánto tiempo desperdiciado, cuántos corazones desperdiciados, cuánto esfuerzo, Señor, en las tareas que no son las mejores, que no son las que traen producto, las que producen. Señor, en esta mañana nos arrepentimos y vamos a ti, porque no sabemos cómo llegar, no sabemos cómo ver, cómo usar. Somos como niños recién nacidos, con sus ojos apagados. Pero abre nuestros ojos para ver. Y empiézanos a mostrar ese plan grande, ese plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Esos planes que por ignorancia se están perdiendo. Ese tiempo que estamos invirtiendo en las cosas que nos sirven, Señor, en las cosas que nos van a dar resultados. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti y a tu gracia maravillosa. Señor, queremos recibir gracia. Esta mañana derrama gracia. Gracias son tus recursos. Gracias. Gracias tu sabiduría. Gracias, 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 gracias. Que no cuesta más que un creer. Un creer que tú quieres darnos gracia. Un creer que tú tanto quieres darnos gracia que aún has enviado a tu Hijo a morir en la cruz para después podernos llenarnos de gracia, para poder transformarnos, para que seamos hombres normales, que miran lo espiritual y que miran lo natural, que actúan en lo espiritual y actúan en lo natural. Padre, presentamos nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos. No podemos solos. Pero confiamos en tu gracia. Creemos que tú lo quieres dar, que tú lo quieres hacer. Gracias, Señor. Gracias.